Buenas noches, amigos de Misión Imposible. Hoy tenemos un capítulo espectacular. Vamos a tocar un tema que sabemos que a muchas personas que están llegando a Montreal pues les está afectando de cierta manera, como nos afectó a nosotros en nuestro momento, porque bueno, tengo una amiga aquí que tengo el placer de conocer desde hace muchos años, pero que así como todos ustedes, pues nosotros también pasamos por un recorrido migratorio. Entonces, ella se llama Diana Rueda, es una psicóloga que trabaja aquí en Montreal, hace parte de la Orden Profesional de Psicólogos. Y vamos a tocar el tema sobre los impactos psicológicos de ser una persona que emigra a otro país. Un tema extremadamente fuerte, delicado, y que sabemos que hace parte del día a día de muchas personas en este momento. Sí. Entonces, bueno, pues ella es Diana. Vamos a hablar un poco acerca de ella como persona, su recorrido migratorio, y entraremos a otros temas después. Bueno, muchas gracias por invitarme, por volvernos a ver. Después de mucho tiempo, ¿cierto? Es un gusto estar Tenemos, aquí. y cabe resaltar que tenemos más o menos 8 años de conocernos, ¿no? Más o menos 8. Sí, yo estoy aquí hace 10, sí, por ahí, por ahí. Una persona súper entrañable para mi familia, para mis hijas, para mí. Es alguien que ha hecho parte muy importante de nosotros. Igualmente. Gracias. Bueno, empecemos, Diana. ¿Quién era Diana en Colombia? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué hacías tú antes de haber tomado la decisión de emigrar a otro país? Bueno, yo nací en Colombia, en Bogotá. Como dicen en mi tierra, soy rola. Sabemos, sí. Nada, vivía en Colombia, trabajaba como psicóloga. Yo me gradué como en el 2000 en Colombia y emigré aquí en el 2014. Y desde que me gradué siempre trabajé como psicóloga, sobre todo con familias vulnerables y con niños. En Colombia. En Colombia. Y llegué acá un frío marzo del 2014 con mi hijo. Yo tengo un hijo que ahora tiene 20 años casi. Pues cuando llegamos él tenía 9. Y pues como todos los inmigrantes que comenzamos a empezar de cero, ¿no? A empezar de cero, a armar una vida desde cero, a inventarse la vida, a pensar, bueno, de aquí en adelante, ¿qué hago? ¿Qué quiero hacer? Perdón, hace poco tuvimos en un episodio la colaboración de una actriz mexicana que está aquí en Montreal y dijo algo muy bonito que me gustó, y es el poder meter toda tu vida, todas tus vivencias en 2 maletas y empezar de cero. Y ella dijo precisamente, yo pienso que las personas que emigramos estamos hechos de otra madera. Uy, sí. Porque tener ese valor no solamente es el hecho de emigrar, sino el hecho de persistir y quedarte. Eso ya es porque aquí otra historia. Aquí es, ok, tú metes tu vida en 2 maletas, tomas el avión, llegas aquí y ya no sabes qué más va a pasar. Hasta ahí llegaba tu plan. Exactamente. Y de aquí, o sea, de ahí en adelante, con quién cuentas, con cuánto dinero, cómo funciona todo. Con una de las barreras más grandes que es el idioma. Y el clima. Bueno. Ese frío que yo creo que todavía lo recuerdo cuando la puerta del aeropuerto se abrió y supuestamente era primavera. Aquí y no conocemos mucho lo que es la primavera. Yo sentía que mis huesos se iban como a deshacer. Sí. Y yo decía, pero ¿cómo así? Yo planeé todo para llegar en otro clima, ¿no? Sí, definitivamente. Yo sentía que seguíamos en invierno realmente. Y yo pensaba que esa sensación de frío que yo sentía en ese momento era el invierno. Y estabas en primavera. Y estaba en primavera. Y cuando viví el primer invierno, yo creo que uy, no, es de las sensaciones más duras totalmente que yo he vivido, yo creo. Yo decía, yo no voy a poder. Totalmente, y yo pienso que pase el tiempo que pase, en mi caso personal, pues yo tengo 18 años viviendo aquí, y es el día en que sigo sin adaptarme al frío, a esta temperatura.
y hasta cierto punto a la cultura, ¿no? O sea, es difícil. Se dice mucho que una persona que toma la decisión de emigrar a un país le va a tomar más o menos 10 años para poder hacer su vida de una forma hasta cierto punto normal en otro país, pero yo creo que son altos y bajos, porque sí, tal vez te toma 10 años, pero va a llegar un punto probablemente a los 15 que digas, ¿y de verdad quiero estar aquí? Es muy difícil. Yo creo que una cosa muy difícil es levantarte todos los días y volver a tomar la decisión de quedarte. De quedarte. Porque el primer instinto es, yo aquí no puedo, yo cojo mis maletas, nuevamente meto mi vida en dos maletas, cojo mi hijo y chao. Exactamente. Yo creo que yo viví esa sensación todos los días, hasta hace unos 3 años. Que ahí ese era el siguiente punto al que quería llegar, Diana. Sabemos que en Colombia trabajaste como psicóloga por muchos años, pero también sabemos que la realidad al llegar aquí es muy distinta. Tú eras una profesional en tu país, pero ¿cuál fue tu recorrido al llegar a Canadá y darte cuenta que tal vez pues los procedimientos eran distintos, las materias, los estudios, las equivalencias, que es una de las cosas que más como inmigrante te hacen hacerte 1000 preguntas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo en mi país tal vez era médico, tal vez era enfermera, tal vez era psicóloga, tal vez trabajaba en la construcción. Poco importa lo que hacías, pero ¿cuál fue el recorrido que sabemos que a muchas personas les cuesta mucho trabajo dar ese primer paso a decir, voy a retomar lo que hacía en mi país? Yo creo que hay un momento en la historia de cualquier migrante que uno empieza a preguntarse, después de que se instala, después de que comienza la francización, después de que se le acaba la plata y dice, bueno, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Cuando vienes con plata, porque Exacto. ya vamos a llegar a esos temas, pero la realidad es muy diversa. Depende del camino que hayas Exacto. escogido para migrar. Uh-huh. Y la pregunta que yo me hice en ese momento es, porque todo el mundo me decía, ¿no? Yo llegué con el sueño y la idea de, no, pues yo vuelvo a hacer lo mismo, o sea... Sí, llego y soy psicóloga los 2 días. Sí, esto es lo que he hecho toda la vida, pues, ¿qué otra cosa voy a hacer? Uh-huh. Yo había leído un poco de que había que tener el permiso, que entrar la orden, pero yo me imaginé en mi cabeza que cuando a ti te aceptan en Quebec, cuando te dan el certificado de selección, ellos tienen una conexión con cada una de las órdenes, y que debe haber un proceso pues para que los profesionales vuelvan a ejercer. Ese era como... O sea, como que imaginaste que tus estudios estaban automáticamente... No, yo sabía que había un proceso, pero que la orden se comunicaba con la migración. Orden. Ah, ok. Entonces, que digamos, en mi cabeza yo decía, vienen 20 médicos, vienen 5 psicólogos, vienen 10, porque mi categoría de inmigración fue trabajador calificado. Claro. Entonces yo tenía supuestamente, o tengo una profesión que en ese momento hacía falta en Quebec. Uh-huh. Y que hasta la fecha sigue haciendo falta. Sí. Entonces, pero esa es otra historia. Mi profesión me abrió la puerta de Canadá. De entrada. Exacto. Claro. Yo fui seleccionada por Quebec porque tenía una profesión que hacía falta aquí. ¿Tuviste que hacer algún tipo de estudio en cuanto a lenguas en Colombia o fue algo que adquiriste ya estando aquí? ¿El inglés o el francés? Porque yo, bueno, pues conozco a Diana de hace tiempo, sé que lo tuyo es el francés más que todo, ¿no? Sí. Cuando yo llegué aquí, es muy chistoso porque cuando llegué aquí yo hablaba inglés. O sea, yo me comunicaba con la gente en inglés. En inglés. Entraba al supermercado y podía hablar en inglés, todo, iba, los primeros documentos que tú sacas, que el NAS, que la maladía. O sea, todo te llegaba en inglés, las cartas de inmigración, todo. Okay. Y era capaz de comunicarme en inglés. Después de muchos años, en este momento entiendo, cuando voy a producir los sonidos en inglés, pasa primero en francés. Entonces todo mi inglés lo he ido perdiendo bastante. Que también es algo que creo que todos como inmigrantes vivimos, porque ya es el juego mental de el hecho de tener 3 lenguas en tu cabeza. Sí, es muy duro. Se vuelve muy complicado. Sí. Muy complicado. Entonces
Eso, yo me imaginé que había una colaboración entre migración y la orden. Sabía que había un proceso, pero jamás me imaginé que era tan difícil. O sea, jamás pensé que era así de complicado. A mí personalmente me tomó 4 años volver a tener mi permiso para ejercer. 4 años y un montón de esfuerzo, ¿no? Y un montón de plata. Y tocar puertas, sí. Y buscar la manera, y exactamente como lo dices, un montón de plata. Un montón de plata, entonces trabajando en muchas cosas que no tenían nada que ver conmigo, que yo jamás había hecho. Entonces yo trabajé en guarderías sí, con los bebés. O sea, mi hijo cuando llegamos aquí ya tenía 9 años, obviamente yo sé cambiar un pañal. Santi, que por cierto un saludo a Santi, el hijo de Diana, que está enorme ahora. Sí. Pero, o sea, son trabajos que te confrontan porque, no porque no los puedas hacer, sino porque en tu cabeza no se pasó de esa manera. Y no era por ahí, ¿no? Lo que tú imaginabas estando en tu país y la idea que era que ibas a vivir estando ya en Canadá, a lo que realmente tuviste que enfrentar fue un escenario totalmente distinto. Y fue muy duro, muy duro, como yo sé que es duro para todos los que llegamos así aquí, independientemente del programa por el que uno entre, es muy duro. Exactamente, ese es justamente el tema el siguiente tema que quería tocar, el tipo de categoría migratoria, porque pues como mencionábamos ahorita, cada persona tiene un recorrido diferente. Como el caso de Diana, pues ella vino como trabajador calificado. Hay residentes temporales, hay también estudiantes. Y uno de los temas en que nos gustaría muchísimo centrar este episodio, pues es en los demandantes de asilo, ¿no? Que sabemos que cubre el mayor porcentaje de personas que toman la decisión de venir a este país. Yo en mi caso personal soy de México y se vivió hasta hace poco que impusieron la visa nuevamente, pero creo que el año pasado el 80% de personas que llegaban a Canadá pues eran mexicanas, que es claro que el proceso es muy distinto pues por la cuestión de visas y todo eso. Las personas de Colombia pues aún necesitan visa para poder llegar a este país, pero centrándonos un poco en los demandantes de asilo, porque el objetivo también de este episodio pues es hablar un poco de como lo dijimos en un principio, el impacto psicológico de decidir salir de tu país y de enfrentarte a un nuevo mundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel psicológico, Diana, cuando decides como persona viajar solo y enfrentarte a esto? Porque hay muchísimas pruebas que tienes que afrontar como persona a la hora de decidir salir y dejar todo detrás. Lo primero es que hay una ruptura de tus esquemas mentales, o sea, nada de lo que vienes a vivir lo conoces. Exacto. Entonces tu cerebro empieza como a vivir un duelo, una ruptura, y cuando estás bien emocionalmente, entonces todos los mecanismos de adaptación salen a flote, y es la manera como tú sobrepasas todos los problemas y las pruebas que vas viviendo. Pero cuando no estás bien emocionalmente, esos mecanismos no salen a flote y empieza lo que llamamos un duelo patológico, cuando se generan depresiones, ansiedad, otro tipo de situaciones adversas que afectan tu psiquis, y que además como que se aumenta a las dificultades que ya vives en ese momento, ¿no? Entonces es una prueba muy grande, no solamente en cuestiones de dónde vivo, qué como, en dónde trabajo, sino mentalmente cómo hago para sentirme bien. Bien, porque también pienso que influye mucho al momento de viajar solo. Tienes cargando todo esto que mencionas ahorita emocionalmente,
a lo que me voy a enfrentar, el idioma, la nueva cultura, las nuevas personas. Voy a encontrar un trabajo, no voy a encontrar un trabajo, voy a tener dónde vivir, pero también implica muchísimo, ¿y mi familia en México? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Me van a extrañar? ¿Voy a tener para mandarles dinero? O sea, todo eso creo que es una carga mucho más fuerte para la persona que decide viajar sola. Sí. Sobre todo el tema de... Pues es claro que muchas personas, sobre todo demandantes de asilo, salen de sus países por la situación política o social, pero también por la situación económica. Exactamente, que aquí quería entrar en otro como pequeño paréntesis, y es todo lo que se está viviendo actualmente en cuanto a abusos y falsas expectativas, porque sabemos que en nuestros países les venden la falsa idea de que llegar aquí va a ser el paraíso y van a recoger los dólares desde que salgan del aeropuerto, se dan en los árboles y solo los recoges, ¿no? Sí. Y no es así. En estos momentos en Montreal se vive una crisis económica, el costo de la vida es carísimo, hay una crisis de lo que se le llama, crisis de logement, no sé, crisis de vivienda. De vivienda, exacto, no hay donde vivir porque los costos de los apartamentos son carísimos. Y porque no hay físicamente, no hay la infraestructura para alojar a tantas personas, que de hecho es una de las cosas que yo checaba hace poco en las noticias, y el gobierno está creando, bueno, no el gobierno, ¿no? Hay cientos de construcciones de condos de lujo, pero no hay una sola construcción de viviendas a bajo costo, pues para las personas de bajos recursos. Entonces, si no hay para alojar a las personas de aquí, pues tampoco, y mucho menos hay para alojar a las personas que están llegando, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de cosas a nivel psicológico, y yo quería mencionar, por ejemplo, el caso que lo vi hace poco en las noticias, una persona, un hombre mexicano, que lo encontraron en la calle Yantalón en pleno invierno, descalzo, gritando que lo ayudaran con su depresión porque no podía más. Entonces, el poder ayudar a las personas a saber diferenciar hasta qué punto tal vez hay compañías, hay organismos que los están robando en el país, que les ofrecen vender sus cosas, pagar cierta cantidad porque creen que van a llegar aquí con un trabajo fijo, con un cheque, con tal vez un alojamiento, y nada de eso es verdad. Esa es una carga que se suma al estrés de qué me voy a encontrar allá. Y si mis mecanismos de adaptación en francés decimos no se déclenchent, no se manifiestan. Exacto, no me acuerdo la palabra en español. Pues eso va a generar una enfermedad de salud mental, porque tu cerebro tú lo pones al límite completo, sin ninguna fuente de soporte, de reconfort, no hay nadie que venga y te dé un abrazo, con quien puedas hablar, con quien puedas llorar, a quien puedas pedirle ayuda. Normalmente en tu país tú vives tienes un tu problema red de apoyo y tú tienes toda una red, ¿no? Tienes tu familia, tus amigos, tu tía, tu hermano. Aquí no hay nadie es nadie. Entonces yo creo que una de las etapas de ese proceso de adaptación es la llorada. Yo creo que todos hemos llorado. Sí. los primeros 6 meses al menos. O sea, yo recuerdo, y a título personal lo digo, tuve la suerte y la fortuna de llegar a Canadá no sola, porque llegué con mi hermano, llegué con mi niña, pero mi mamá ya estaba aquí. Entonces, muchos de las etapas que muchas personas demandantes de asilo atraviesan, pues yo me las salté porque yo ya tenía aquí a mi madre, creo que para todos la mamá es la principal fuente de apoyo, ¿no? Exacto. Pero eso no eximió el hecho de que yo pasara también por un proceso extremadamente difícil de depresión, aproximadamente 1 año. Yo recuerdo que yo lloraba desde que abría los ojos hasta que cerraba los ojos. Es muy importante darse cuenta en qué momento hace parte del proceso de adaptación y en qué momento ya es problema. Y cuando ya no es mi proceso normal de adaptación. Exacto. Y cuando ya pasa a ser a una depresión, a una ansiedad.
y para no llegar al extremo que cuentas de esta persona, lo más importante es poder conocerse. Conocer tus límites. Exacto. Hasta dónde esto yo puedo manejarlo, siento que lo puedo manejar, hasta dónde hace parte de mi adaptación como migrante, y cuando esto que vivo, estos síntomas que vivo, es momento de pedir ya no ayuda. son normales, ya no son adecuados, ya me impide levantarme de mi cama, ya me impide parar de llorar, ya me impide alimentarme, tener una dinámica de día, tener la vida cotidiana hasta cierto punto normal. Hasta cierto punto normal, exactamente. Hay una diferencia, Diana, por ejemplo, entre el hecho de decidir emigrar solo y cuando emigras con tu familia, que creo yo que hasta cierto punto el nivel de estrés puede ser mucho más fuerte para los padres, por ejemplo, ¿no? Cuando tú viajas, yo en mi caso viajé con mi hijo y mi pareja del momento, pero llegando nos separamos. Entonces básicamente yo me quedé sola con... Que es algo muy frecuente, ¿no? En las parejas, en las parejas de personas que deciden llegar a este país, pasa muchísimo. Sí, es muy frecuente que las parejas se separen porque no lo aguantan. La relación no la aguanta. Porque así como emocionalmente uno tiene que estar más o menos estable, la relación de pareja tiene que estar más o menos estable, y si no, eso se va a quebrar. Totalmente. Porque el estrés que se vive es demasiado alto. Entonces, quedarse... La preocupación más grande para los papás es que, bueno, tú traes a tu hijo con un objetivo, ¿no? Con el objetivo de que esté mejor. Exactamente. Pero sin embargo, eso es un estrés que se te aumenta. Porque tú vienes nuevo, sin conocer todo, y cómo le explicas a tu hijo, se hace así, se hace así, debes ir allí, debes ir allá, con la barrera también del niño del idioma. La ventaja es que los niños lo aprenden primero y luego se ayudan. Es una de las maravillas y de la magia de ser niños, y realmente lo hemos visto. Creo que con nuestros hijos, la plasticidad del cerebro, exactamente, ellos absorben el idioma de una forma mágica. Exacto. Que creo que he visto en muchísimos casos de padres que llegan aquí pues con niños pequeños, y al final los papás tienen que hacer algún proceso, alguna cita en el médico, cita gubernamental, y son los niños los que le traducen, ¿no? Los papás. Pero entonces eso también es un riesgo, ¿no? Porque entonces ponemos sobre los niños la responsabilidad. Responsabilidades que no les corresponden. Entonces uno de los consejos, si quieres, importantes, lo primero que llegues a hacer aquí es aprender el idioma. Cualquiera de los dos, el inglés o el francés, el que más se te facilite, pero necesitas integrarte, y la primera manera de integrarte es pudiendo entender qué es lo que te dicen. Exactamente. Y pudiendo comunicar también tus necesidades. Sí. Porque otra de pronto las falsas ideas que uno trae es que no, yo soy latina, yo me encuentro con cualquiera que hable por ahí en español, que es uno de los graves errores, y me va a ayudar, y me va a ayudar a sortear la situación. Que aquí quisiera hacer mención como mecanismo tal vez de rescate en el proceso de adaptación. Es súper bueno que como latinos tengamos un círculo de amigos, pues, de latinos, ¿no? Sí. Para no sentirnos solos, para sentirnos acompañados, porque a lo largo del tiempo, y lo digo a título personal, y lo viví con Diana precisamente, cuando estás lejos de tu país, cuando estás solo, adquieres amigos que se vuelven familia. Sí. Y lo haces por esa tal vez necesidad de pertenencia. Exacto. Pero a largo plazo es bien importante también que hagas parte de tu círculo a personas que no hablan tu idioma, a personas que hablan francés, a personas que hablan inglés, para que puedas desarrollarte y pertenecer a la cultura, ¿no? Porque si siempre quedas como dentro de tu propio círculo,
pues tu práctica del idioma, tu práctica en muchos contextos, perdón, porque al final del día pues tal vez tus hijos van a ser amigos de niños quebecuas, de niños hindús, de niños árabes, de niños asiáticos, y si tú siempre quedas en tu círculo, pues quedas perdido. Exactamente, y no más que fuera del contexto de tus hijos, ¿no? Uh-huh. Porque ellos sí van a abrir su círculo y tú vas a quedar dentro de. Y muchas cosas o muchas prácticas culturales que comienzan a adoptar tus hijos, tú ni siquiera no las vas a entender. Uh-huh. Entonces es muy complicado, sobre todo para la integración de los niños, que tu papá o tu familia se quede detrás de ese proceso. Total. Y generalmente los niños lo hacen mucho más rápido porque el idioma lo integran mucho más rápido, porque hacen amigos por la posibilidad de hablar el mismo idioma, que sea francés o inglés, y tú empiezas a quedarte atrás, relegado, atrás, ¿no? atrás. Sí, Ajá. Exactamente. Ajá. Y eso que hace que te sientas mucho más triste, mucho más que este no es tu lugar, mucho más que por qué sigues aquí, ¿no? Uh-huh. Cuando tu hijo ya ha avanzado en el proceso de integración. Claro. Metiéndonos un poquito, por ejemplo, en el tema del duelo migratorio, Diana. Uh-huh. Sabemos que esto pues implica familia, seres queridos, comida, porque es una de las cosas que más extrañamos cuando salimos de nuestros países. Amigos, el idioma, la temperatura. ¿Qué consejos podemos darle a las personas que como tú y como yo llegamos de cero hace años y están empezando una nueva vida en este país? Que tengan un plan. Un plan A, un plan B y un plan C. Si el plan A no te sirve, vas al B. Y fue mi caso. Sí. Yo comencé a estudiar un diploma especialicé en autismo, porque dije, si yo no puedo tener mi permiso como psicóloga nuevamente, en esto voy a trabajar, porque esto me gusta. Uh-huh. Y si estas dos no funcionan, el plan C era devolverme, pero bueno, aquí sigo. Pero no llegó hasta el plan C, entonces eso es una ventaja. Entonces, que tengan un plan. Uh-huh. Y ese plan incluye aprender el idioma, hacer tus evaluaciones de competencias, en qué trabajaste, en qué eres bueno, en qué tienes experiencia. Quiero hacer un pequeñito paréntesis, pues, porque en el caso, por ejemplo, tuyo, eres una persona que tuvo una formación profesional a nivel universitario, pero sabemos que hay muchísimas personas que llegan aquí y probablemente el hecho de hacer una evaluación comparativa sea imposible. Uh-huh. Entonces, me gustaría mencionar que hay aquí muchísimos, lo que se le llama métier, sí, que son programas educativos cortos o ni siquiera un programa educativo. Aquí puedes... Es como formación para el trabajo. Formación, exactamente. Entonces, no necesitas ser un diplomado universitario para poder salir adelante en este país, ¿no? Hay maneras, pero la clave en cualquiera de los contextos, seas profesional, seas diplomado en cualquier métier, o seas únicamente una persona que emigró aquí sin ningún papel escolar, es la perseverancia. Uh-huh. O sea, primero que nada implicarte en el idioma y me gustaría también hacer una mención súper importante, porque no es únicamente el idioma, es el hecho de pertenecer a la cultura y no llegar aquí con tus ideas, digamos en mi caso, ¿no? México. Y he visto muchísimos casos así. Llegas de México y he visto amigos que llegan de México, conocidos o personas del trabajo que manejo mi carro y no tengo licencia, o ando en carro y no tiene ni seguro, o debo tickets y no me importa pagarlos. Uh-huh. Y trabajo bajo la tabla y, o sea, porque en nuestros países estamos acostumbrados a que ese tipo de cosas pasan, se viven en el día sin a consecuencia. Día, sin consecuencia algunas veces. En este caso no es así. Y en este país no. O sea, aquí no puedes andar contra la ley, porque en algún momento vas a tener alguna consecuencia, tarde o temprano. Entonces es importante conocer ese tipo de situaciones. Yo no puedo seguir
decimos en Colombia, siendo torcido. Sí. O Porque sea, aquí no se no puede. vas a salir de tu país a querer que este Canadá país se se adapte a como eres Sí. tú en México, como fuiste tú en México, ¿no? O sea, no funciona. Es al Así contrario. no te va a funcionar. Es al contrario. Entonces, Definitivamente. ten un plan, qué es lo que quieres, independientemente de cómo llegues, ¿ok? Ujú. Así llegues como demandante de asilo, ¿qué es lo que realmente quieres al llegar aquí? Eso tienes que tenerlo clarísimo. Si tu prioridad de vida fue cambiar lo que venías viviendo de tu país, entonces hazlo. Uh-huh. Aprender el idioma, si no tienes una profesión o unos estudios, empezar a mirar cuáles son tus habilidades. Y empezar por la lengua, precisamente. Cuáles son tus experiencias, Uh-huh. Pero la lengua el aprendizaje es fundamental. Solo para ir a un banco a abrir una cuenta, para ir a la tienda a hacer la compra, para inscribir a tus hijos. Y teniendo sobre todo la ventaja aquí que el gobierno te apoya para que estudies, ¿no? Entonces tienes como todas las herramientas en tu mano, pues, o sea, cógelas y hazlo. Acá es muy raro, por ejemplo, cuando uno es recién llegado, es muy raro sentir que uno vuelve a la escuela, ¿no? Por lo menos Sí, en el tema de la siendo francización. adultos sobre todo, ¿no? Siendo adultos en el tema de la francización. Pero cuando tú lo ves a largo plazo, es en la francización donde tú conoces tus amigos, es en la francización donde haces contactos. De hecho, es ahí cuando te haces de una red de amigos. De personas que te hacen sentir menos solo estando en este país. Exactamente. Es ahí donde empiezas a conocer, a tener contactos, a que esa persona tiene un poco más de recorrido y te puede colaborar, te puede orientar, Exacto. te puede guiar. Definitivamente. Entonces no es solamente el aprendizaje de la lengua, sino es una red de apoyo que construyes para tu proceso de adaptación también. Exactamente. El siguiente punto que me gustaría tocar es el papel que juegan aquí las organizaciones, porque hay demasiados sitios de ayuda a lo que se conoce como nuevos arribantes, que son personas recién llegadas aquí, que precisamente en la descripción les vamos a poner una lista por sección, por zona, si necesitan apoyo, de verdad que sabemos, no únicamente hablando de bancos alimenticios, uh-huh, a nivel psicológico también, porque lo que hablábamos ahorita del duelo es muy fuerte, son etapas muy difíciles que toca afrontar, entonces en el momento en que necesiten hablar, siempre hay alguien, siempre hay una línea, siempre va a haber una persona que va a estar ahí a la escucha. Uh-huh. Siempre vamos a ponerles las listas por sectores. Y el rol que juegan los organismos comunitarios, yo creo que los primeros de 3 a 5 años para los migrantes es fundamental. Es fundamental. Son las personas que te acogen, que te ayudan a buscar la vivienda, que te indican en qué escuela necesita ir tu hijo. ¿En qué parte del proceso estás? ¿A qué organismo acudir? Dependiendo la dificultad. Y dependiendo también tu categoría de inmigrante, Exacto. ¿no? Si eres demandante de asilo, te pueden ayudar a llenar tus formularios, ayudarte, no sé, en una cita médica. De hecho, también es una de las cosas que pasa aquí que a mí me parece, y hasta cierto punto admiro este país por lo que hace a los inmigrantes. Si necesitan visitar a un médico, tienen traductores, o sea, siempre hay ese apoyo al inmigrante, ¿no? Entonces, focalizar muchísimo la atención en todos estos organismos que quieren ayudar, y teniendo en cuenta pues la cantidad ahorita de inmigrantes que somos, que creo que pasamos ya a millones. Sí, yo no tengo exactamente el número, pero sobre todo esta provincia y este país está hecho de inmigrantes. Está hecho de inmigrantes, totalmente. Uh-huh. Y creo que eso también ha ayudado a que Quebec crezca. Sí. Definitivamente. Sí, definitivamente no es el mismo de hace 10 años. Uh-huh. Y me imagino que no es el mismo de hace 18. No, claro que no. Me gustaría, como un poco finalizando el tema, hablarles sobre un extracto de noticias que encontré hace poco, y sé que muchísimas personas en estos momentos pues se sienten identificadas con esto. Les voy a mostrar la imagen, pero es cuando el sueño canadiense se transforma en pesadilla para la salud mental.
Y es algo que sabemos que muchas personas están atravesando actualmente. Y habla de una familia pues que viajó a Canadá pensando que su vida iba a mejorar en todos los aspectos, y fue todo lo contrario en todos los aspectos. Sí, es muy duro porque seguramente ya había unos antecedentes, ya había unas situaciones de tus esquemas mentales que no iban bien. Y cuando yo no soy consciente de eso, porque a veces no lo somos conscientes, las otras situaciones estresantes disparan esas patologías, y ya cuando no nos damos cuenta que es una patología, que es una enfermedad, que ya no es normal en mi proceso de adaptación y yo no puedo buscar ayuda o no tengo ese acceso a la ayuda, pues definitivamente es muy complicado. O simplemente en muchos casos no acepto que necesito una ayuda, ¿no? Ajá, sí, también. Entonces, esa es una de las principales cosas que quisiéramos recomendar en este podcast. Como inmigrantes, si necesitan ayuda, si sienten que hay una dificultad de atravesar el día a día, ya no es normal. Ya no es normal, exactamente. Hay situaciones de adaptación, del proceso de adaptación migratorio, que son naturales. Es natural sentirse triste. Que hacían parte del duelo que hablábamos. Exacto, es natural sentirse triste, es natural extrañar, es natural llorar en algunos momentos, pero cuando todo eso se vuelve el centro de mi vida y yo no puedo hacer ninguna otra actividad que estar triste, dejar de comer y llorar todo el tiempo, eso ya no es natural. ¿Cuáles serían, Diana, los principales síntomas? No sé si sean diferentes en un adulto, en un niño, pero hablábamos ahorita de emigrar solo y emigrar con niños. Entonces, como adulto, ¿cuáles serían tus principales referencias para decir, ya aquí hay una bandera roja? Cuando yo no puedo hacer mi vida normal, o sea, cuando sé que tengo que levantarme a ir a la francización, por ejemplo, no puedo. O a mi trabajo y no puedo. Y en los niños es completamente diferente, porque normalmente en los niños se manifiesta más con cambios de comportamiento exagerados. Agresividad. El niño que... O aislamiento. Aislamiento o agresividad. El niño que normalmente es hablador, risueño, y de un momento a otro su estado cambia. Mismo cuando lo integramos a la escuela y hay niños, por ejemplo, en maternel, que comienzan a hacer fugas dentro de la escuela, que comienzan a pelear con los otros niños, que comienzan a ser groseros con los adultos. Ese tipo de comportamientos no son normales en un niño. Entonces, cuando yo como adulto, como cuidador o como mamá, me doy cuenta que hay comportamientos de mi hijo que no tenía antes, esa es una bandera roja. Es una bandera roja porque significa que sus mecanismos de adaptación no están funcionando. Y tal vez puede que no están funcionando a nivel el niño, tal vez, pero puede ser a nivel familiar también, ¿no? O sea, que él vea, porque al final del día, pues los niños resienten el estrés familiar que se puede vivir, y si los padres, que no es su culpa definitivamente, pero si los padres están viviendo una situación demasiado estresante, pues el niño va a mostrar esas características, ¿no? En la escuela. Exactamente. Entonces, los niños que son demasiado pequeños y que necesitan autocuidarse porque su papá o su mamá como cuidador no lo logra por la situación de salud mental, son niños que llegan muy estresados a la escuela también. O muy cansados. O muy cansados, que no han dormido, que no han comido, que tienen que estar pendientes de su desayuno, del desayuno de sus hermanos, ese tipo de cosas. Hay que estar muy vigilantes en la escuela. Los niños pasan en la escuela 7 horas al día y es muy raro que un niño no vaya a la escuela. Entonces los profesores, los TEs, todo el personal, pues claro, hay un personal totalmente implicado en detectar todas estas situaciones, ¿no? En las escuelas. Entonces las crisis en los niños, las crisis de cólera o de rabia o de llantos no son normales. Algo pasa con ese niño cuando a diario, todo el tiempo, está en esos estados, algo pasa. Claro, entonces como padres, como red de apoyo, como inmigrantes, como amigos tal vez, que tengamos
no sé, un grupo de amigos o una familia que conocemos que ha recién llegado a este país y vemos situaciones así que pueden hasta cierto punto alarmarnos, pues lo más importante es siempre buscar la ayuda, ¿no? Sí. Porque al final hay que acordarnos que todos, absolutamente todos, ya pasamos por ahí. Entonces siempre tratar de darle la mano en lo posible, claro, a esa persona que ya vemos y que uno dice puede estar pasando algo raro, porque mismo si no trabajas en salud mental, tú dices, esto ya no es normal. No es normal. Claro. Es como a veces también el sentido común, esto no es normal. Definitivamente. Y bueno, este es uno de los primeros episodios que tenemos acerca de la inmigración. Sabemos que el tema es súper extenso. Si tienen alguna aportación, algún tema en especial que les gustaría que hablemos, pues solo es hacerlo llegar. Esto fue Misión Imposible. Diana, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer para nosotros, de verdad. Igualmente, cualquier cosa a nivel de... Hay una red grande de psicólogos latinos también. Exacto. Que atienden niños, que atienden adultos. Somos más cada vez, desde hace 10 años, un poco. Entonces, hay gente para ayudarlos en su idioma. Exactamente. Así que no duden siempre que necesiten ayuda, contactar a alguien, contactar simplemente un amigo que hable español. Siempre es, al final del día sabemos que es de boca a boca, ¿no? Exacto. Y yo conozco a alguien que te puede ayudar, llama a este organismo, contacta a tal lugar. Y si quieren pues más información, en la descripción vamos a tener detalles de organismos que les pueden ayudar en todo lo que necesiten. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a ti. Nos vemos la próxima, temas de inmigración. Gracias. Chao.